Seguimos con el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el templo del desierto. ¿Quién hizo construir el templo este? Moshe lo construyó. Moshe lo construyó y todas las partes del templo tienen relación y tienen explicación para una parte de... A ver, ahí tenés dos sillas. Antes pasa para allá mejor. No, por el nene, por el aire por ahí. Entonces la otra vez hablamos de los korbanot, de los sacrificios, explicamos cómo es el asunto de los sacrificios y qué es lo que pasa. Ahora nos van a hablar de las paredes del templo del desierto. ¿Con qué estaban construidas las paredes? Las paredes están construidas con cedros. Shittim. Shittim en hebreo quiere decir cedros. Y una pregunta muy interesante, ¿de dónde sacaron cedros en el desierto? No creo que crezcan cedros en el desierto, pero ¿cómo tenían ellos cedros en el desierto para construir el templo? Construir las paredes eran todas de madera de cedro. ¿Dónde sacaron las maderas de cedro para construir? ¿De dónde vino todo eso? No solamente eso. Las partes dentro del templo están revestidas en oro. Están revestidas, todas estas partes eran de oro y de plata. Pero el oro se entiende, de las mujeres, tenía guardado. El oro no es de las mujeres. El oro, ahora te voy a explicar de dónde vino el oro también. El oro de las mujeres fue para hacer que dieron todo cuando fue el asunto del becerro de oro. Pero no fue que ellos no lo dieron. Y por eso es la fiesta de Rosh Chodesh. No, hay de eso también, pero todo el oro de ahí no salió todo. Todos tenían oro. ¿Por qué tenían oro? ¿Dónde sacaron el oro? ¿Cómo llegaron a eso? Vamos a ver. Primero, el que juntó los cedros para el templo, ¿quién fue? Fue Jacob. Jacob es el que construyó eso, el que agarró los cedros. ¿De dónde lo sacó Jacob? Jacob lo sacó del Líbano. ¿Cuándo lo sacó? Cuando estaba en Israel. Él vivió en Israel. El tiempo que vivió en Israel agarró los cedros, fue al Líbano, cortó cedros y los trajo. ¿Y quién estaba en ese entonces? Estaban todos los hijos nada más, ¿no? El pueblo de Israel era una familia, no era un pueblo. Entonces él le dijo a los hijos que con estos cedros se va a construir el templo del desierto. Entonces, ¿qué hicieron los hijos cuando tuvieron que ir a Egipto, donde estaba Yosef? Llevaron los cedros. Y los cedros ya estuvieron 210 años en Egipto. Hasta cuando salieron de Egipto se los llevaron, cuando llegaron al desierto de ahí, de esos cedros, construyeron las partes del templo. De ahí vienen los cedros que hubo en el desierto. ¿De dónde tenían tanto oro? Todo Egipto le dio el oro que tenía para que se vayan. Con tal de que se vayan, le dieron todo el oro que tenían. De todas las casas, le daban de todo lo que tenían, todas las riquezas que tenían, con tal de que el pueblo se vaya. Se llevaban todas las riquezas de Egipto. Pero entonces los cedros iban pasando de generación a generación. Seguro. Wow, o sea, de la descendencia de Jacob. Por eso te digo que ellos los cuidaban mucho, esos cedros fueron cuidados todo el tiempo. El cedro es la madera más dura. Entonces por eso, justamente con esos cedros fue construido. ¿Y dónde está el templo ahora ese? ¿Las partes de ese templo existen hoy o no existen? ¿Está en el Vaticano? ¿Dónde están las partes del templo del desierto? ¿Desaparecieron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con eso? Sí, ¿dónde está? Están guardadas. ¿Dónde están guardadas? ¿No se utilizó después en el Beit HaMikdash? Seguro. Cuando construyó Shlomo el Beit HaMikdash, construyó dos lugares para el arca. Un lugar arriba en el templo, que es el lugar, y otro escondido abajo. Pero ese lugar que construyó no fue una cosa chiquitita, es bastante grande el lugar. Entonces ahí en ese lugar guardaron todo el templo del desierto.
todas las maderas del templo, todo lo que hay en el todo lo que había en el templo del desierto está metido ahí abajo junto con el arca. Está todo guardado ahí. Sí, hay como muchos pasadizos. Nadie sabe dónde está. Nadie lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque Shlomo no hizo eso de acuerdo a su cabeza, lo hizo de acuerdo a como Hashem quería que lo haga. Y hasta hoy en día nadie lo encontró. Por más que hacen excavaciones y todo, nadie encontró el lugar ese. Solo el Mesías puede saber. Seguro, dice, justamente está escrito así, que cuando eso se va a revelar de vuelta, en el momento que venga el Mashiach, se va a revelar todo de vuelta. Lo van a encontrar todo en ese momento. Pero antes de eso no. Los tzadikim tampoco lo saben. Nadie sabe. Es que si encuentran eso, Tzadikim, ¿qué más no sé. pruebas querés de la existencia de Hashem y de que de este pueblo? Ya está, cierra todo, ¿no? Claro, ahí está todo cerrado, Ah. pero bueno, eso es lo que tiene, está escondido. Y aparte es un lugar que no se puede entrar así nomás. ¿Por qué? Porque ahí adentro está el arca. Y el arca no es así, no cualquiera se puede acercar al arca. No cualquiera puede estar adelante de todas esas cosas. Porque tiene mucha kedushá. Por ejemplo, hubo los filisteos en un tiempo, robaron el arca. Se llevaron el arca de Israel y la robaron. Y bueno, la agarraron para ellos como un trofeo. Se empezaban a morir todos. Se morían. Agarraron el arca, la devolvieron. Se la llevaron a Israel de vuelta y se la abrieron todos. ¿Por qué es eso? Justamente porque son cosas que tienen mucha fuerza y no cualquiera puede ir y ver. Y dice que todo lo que construyó Moshe es eterno. Digamos, si Moshe hubiera construido el templo de piedra en Jerusalén, nunca se hubiera destruido. Asimismo, el templo del desierto nadie lo puede destruir y nadie lo puede tocar, está escondido en sus partes. Todas las maderas, todas las paredes están con maderas y todo está construido, está guardado, no está construido por ahí, está guardado las partes, pero está todo cuidado, nadie puede llegar a ese lugar ni nadie puede tocarlo, porque eso es una cosa que está arriba de lo natural, una cosa que nadie puede tocar ese lugar. ¿Y las tablas? También están ahí, las rotas y las que están enteras, porque hay unas que se rompieron, que Moshe las rompió. Algunos dicen que Moshe las rompió, otros dicen que no las rompió. Se cayeron de las manos y se rompieron. ¿Por qué? Porque esas tablas no son tablas, son cubos. Y esos cubos grandes, él los tenía en la mano y los llevaba. Pero esos cubos tenían Kedushá, tenían una fuerza espiritual. Cuando llegó al lugar donde estaba haciendo el Egel, la fuerza espiritual se fue de las tablas y dice que el peso fue tan fuerte, fue que se cayeron, se rompieron. Eso es una opinión. Otra opinión es que Moshe las tiró. ¿Para qué? Para que no esté frente al cuerpo, dentro del pueblo cuando hacía idolatría, porque es una cosa muy, justo lo contrario de lo que decían las tablas. Entonces, ¿para qué las tiró? ¿Para qué las rompió? Para que, como si todavía no recibieron nada, este pueblo no recibió nada. No tiene ninguna culpa todavía, pues no tiene ninguna, para salvarlo al pueblo de lo que podía castigar a cada su pueblo. Una pregunta de Moshe, él recibió toda la Torá y después de recibir la Torá, cuando él baja y vio que el pueblo judío estaba portándose mal, él ¿cómo se llama? Golpea la piedra y Hashem lo castiga. No, eso no fue en ese momento. Distintos momentos. Una cosa fue cuando él bajó con las tablas, pasó eso. En otro momento hubo que el pueblo no tenía agua. Entonces no tenía agua, entonces Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, hablale a la piedra y va a dar agua. Moshe habló, el pueblo estaba muy con mucha presión, ahí había todo, pues no tenían para tomar. Entonces Moshe le habló, no dio inmediatamente agua, le golpeó. Lo golpeó y dio agua. ¿Y por qué Moshe? Entonces por eso lo castigó a Hashem, le dijo, vos no vas a entrar a la tierra de Israel, ¿por qué? Porque no hiciste, lo golpeaste, en vez de hablarle, tenés que hablarle y va a salir todo. Pues yo lo hizo, ¿para qué? Para apurar la cosa. Claro, pero Moshe había recibido antes la Torá. Sí. Y Claro, si- no sabía ya eso. Claro, no sabía ¿Qué no que- sabía? Que no tenía que golpear la piedra. No, en el momento que faltaba agua, Dios le dice, mira, anda a este lugar, ahí hay una piedra, golpea esa piedra, hablale a esa piedra, él va a Pero que sacar ya agua. había recibido toda la Torá. Claro. ¿Y qué tiene que ver con eso?
Que en la Torah estaba escrito ¿Qué cosa? que si él golpeó la piedra y por eso no fue. No, pudo entrar a la pará, un cachito. ¿Cómo? La Torah fue escrita, ¿no es cierto? ¿Cómo fue escrita? por- ¿Quién le dictó? Moshe. ¿Quién le dictó? ¿Cuánto tardó Hashem en dictarle toda la Torah a Moshe? 40 Los días. 40 días estuvo ahí. No. 40 días recibieron las tablas. Ah, Todavía Sefer Torah no había. Después Moshe escribe el Sefer Torah, Hashem le dicta y él escribe todo el Sefer Torah. Menos el último libro. El último libro dice que es libro de Barim, es un libro donde no es que Hashem le dicta, es como que Moshe llegó a un nivel que la misma presencia de Hashem estaba dentro de él y cuando él escribía era como que Hashem escribía. repito. Un nivel más alto. Entonces escribió el último libro con esa forma. Pero todo lo demás Hashem le dictó. ¿Y cómo le dictó? Primero le dictó todas las letras juntas, sin división. Y después puso la división. Entonces ahí se entendió todo lo que decía, pero si no, no se entendía nada. O sea, cuando Moshe hizo lo de la piedra todavía no estaban divididas las letras. Puede ser que no. Exactamente. O es que durante toda su vida le escribió Más, la cuando, Torá. ¿qué decimos? ¿Quién escribió que Moshe iba a morir? Es toda una discusión. Si es que las últimas líneas donde dice que Moshe muere, ¿quién lo escribió? ¿Moshe mismo? ¿Cómo fue la cosa? ¿Él escribió su muerte antes de morir? ¿Cómo fue? Es toda una historia sobre eso. ¿Entendés? En la Torah misma dice, en la última parte de la Torah, dice que, bueno, ¿pero quién escribió eso? Es toda... Aarón, Está la no. pregunta esa. Y ahí, bueno, en esa pregunta hay midrashim, hay explicaciones, todo. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Un montón de cosas, ¿no es cierto? No ¿Cómo sabemos. murió Moshe? ¿Cómo fue la cosa exacto? Hay todo midrashim, hay todas explicaciones, cómo fue la muerte de él y todo. ¿no? Todo muy ¿Y qué interesante. se dice de la muerte? Que fue muy parecida a la muerte de Aarón. Porque cuando él vio morir a Aarón, ¿quién lo llevó a Aarón a la montaña Él. antes de morir? Acá Jesús le dijo, bueno, agarra a tu hermano, llévalo a la montaña. Lo llevó a la montaña, entró en una cueva, en el monte. Y bueno, y ahí que había dentro de la cueva había un lugar. Entonces dijo, sacate las ropas, ponete estas ropas y dásela las ropas a tu hijo. Entonces el hijo pasó a ser el Cohen y Aarón se puso ropas para dejar este mundo. Ahora cuando se acostó. Entonces como vio él una muerte tan sin sufrimiento, Tranquilo. él dijo que él quería tener la misma forma de muerte. Dice que acá Don también le hizo, se llama muerte con Neshika, como un beso. Que Hashem le dio un beso y de esa forma murió la persona. ¿Entendés? Entonces él también murió, dice así, que la misma forma que Don le dio a él, hay todo Midrash, cómo fue que le sacó a la Neshama, y como todo, yo no me acuerdo bien todo, pero hay toda una explicación cómo fue toda la cosa. Pero si Moshe no hubiera entrado en Eretz Israel, y si Moshe hubiera construido el templo en Eretz Israel, no se hubiera destruido nunca, porque lo que hacía Moshe es eterno. Y no hay ninguna otra persona del pueblo de Israel que podría recibir la Torah, solamente él. El único que tenía la fuerza, la Neshama para recibir la Torah era Moshe. El único. No había otro. Entonces no es que eligieron a Moshe y ahí no, Moshe mismo ya era una cuestión. Su Neshama era la Neshama apropiada para hacer todo eso. Entonces, dice acá que las paredes del templo fueron hechas con el Seishitim, fueron hechas con maderas de cedro. ¿Qué significa el cedro? Shitim en hebreo. Shitim en hebreo tiene el mismo significado que Shatá. Shatá, ¿qué quiere decir? O sea, Shatá y Shitim es la misma palabra, tiene la misma raíz. ¿Qué significa Shatá? Shatá significa desvío. O sea, los cedros son derechitos, bien derechos. Entonces, ahora,
dice, a pesar de que los cedros son derechos, la palabra cedros tiene que ver con desvío también. Entonces dice que acá el desvío, ¿qué significa eso? ¿Por qué justamente con algo que el nombre de eso significa desvío? Dice, porque hay dos tipos de desvío en la persona. Un desvío hacia abajo y un desvío hacia arriba. ¿Qué significa un desvío hacia abajo? Cuando la persona baja de nivel espiritual, se materializa. Y hay un desvío para arriba que quiere decir cuando la persona se espiritualiza. Esos son los dos tipos de desvío que puede haber. ¿Y cuál es el desvío cuando se materializa o cuando se espiritualiza? Hay una sabiduría intermedia, que es la Torá. La Torá te enseña cómo te comportarte, qué tenés que hacer, todo. Lo que vos podés hacer, la persona puede desviarse contrario a lo que dice la Torá, entonces cae en un nivel bajo, o puede ir más de lo que dice la Torá. ¿Cómo quiere decir que va más de lo que dice la Torá? Por ejemplo, una persona tiene un tefilín, y el tefilín lo puede hacer con el cuero normal y todo. De repente agarra el mejor cuero, busca la mejor escritura, busca el mejor detalle de todos los detalles. ¿Por qué es eso? Es un idur, se llama un extra. Pero ese extra no necesitas. Una persona que no tiene un tefilín con todos los detalles esos, también. Pero una jumbra no sería un extra. ¿Una jumbra no sería un extra? Sí, eso se llama jumbra. Eso es lo que estamos diciendo. Lo dije en hebreo para decirlo para explicarlo en castellano, pero es una jumbra. La jumbra esa quiere decir que vos estás haciendo un extra, estás poniendo más de lo que tiene que ser. Eso que vos pones más que tiene que ser, te estás desviando de lo que es lo común para la kedushá, para hacer la cosa con la belleza máxima. Eso que vos haces con la belleza máxima se llama un desvío para el lado de la espiritualidad. Lo mismo si vas a querer hacer una mitzvah perfecta, que no falte ninguna cosa, que esté todo exacto como tiene que ser. También en ese caso que vos quieras hacer exacto, vas a hacer con todos los sidurín, con todas las formas, todo lo que hay. Eso se llama que vos estás haciendo la mitzvah en una forma muy elevada. Una pregunta, ¿el pollo puede ser que sea una jumbra? ¿Quién? El pollo, porque el pollo no mezclar carne con leche, pero el pollo no es carne, es un ave. ¿Ave? Sí. Bueno, está escrito, cuando uno estudia todo lo que es bazar de halab, está escrito que el comer pollo con leche está prohibido por los sabios. ¿No es una jumbra eso? No, eso no es una prohibición. Los sabios pusieron una prohibición ahí, que esa prohibición es tan fuerte como comer carne con leche. Dice que en otro lugar de la Torá te dice lo que los sabios prohibieron es más fuerte que lo que la Torá prohíbe. Así está escrito. Lo que el sabio prohibió está más fuerte que lo que la Torá prohíbe. Entonces cuando una persona pasa a decir, bueno, lo dijeron un sabio, no está escrito directamente en la Torá, entonces sí lo puedo hacer, no hay problema. No hay problema, no es tan fácil. No es tan sencillo que vos digas. ¿Por qué? Porque pasar por la prohibición de los sabios es muy, muy fuerte. Entonces, el pollo con la leche, bueno, es una cosa que no es, es una prohibición real, es un problema. Bueno, pero vamos a seguir con el desvío que hablamos. Vamos a seguir con esto. Entonces, ¿esto qué es? Si la persona se desvía para abajo, o sea, nivel bajo, un nivel más alto, quiere decir que entró en un nivel de tontería. ¿Por qué un nivel de tontería? Se hizo como un tonto, porque está haciendo más de lo que tienen que hacer, que no está escrito directamente en los libros, entonces es como un tonto. Ahora, esta tontería puede ser de kedushá, o puede ser de tumá, de impureza, depende. Pero esto sería como que si va más abajo, como que no quiere hacer la mitzvah. Mejor. Okay. Por ejemplo, no hacer la mitzvah, se va hacia abajo, quiere decir, se materializó. Entonces ahí entra dentro de él, hay un shtut, una tontería del mundo, y una tontería de kedusha. Hay dos tonterías. Una tontería del mundo y una tontería que tiene que ver con
la parte de Kedushá. Cuando vos haces una tontería de Kedushá, o sea, ¿qué haces una tontería de Kedushá? Hiciste algo con un hidur más grande, con todo lo... Vos te estás uniendo más allí. Otra vez. Una tontería buena, pero cuando vos hiciste una tontería del mundo, vas al revés. Entonces ahora te dice algo muy interesante. Te dice acá, en Adam ver a Beirá, dice, una persona no pasa por una Beirá, era Inken Ignaz Ruach Shtut, sino que cuando a él le entró un espíritu de tontería. Cuando una persona pasa por un pecado, cuando le entra un espíritu de tontería dentro de él, se volvió tonto. O sea, no está cometiendo una verá. Sí, él está cometiendo una verá, pero para él, ¿por qué quiere decir que se volvió tonto? Quiere decir que ese espíritu de tontería lo tapa a él. Y él piensa que lo que está haciendo está bien. Ese es el punto que dice. Este espíritu de tontería, ¿qué es? ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es algo que tiene inteligencia, tiene sentimientos, algo que tiene y te muestra que la persona piensa dentro de él que lo que está haciendo es lo correcto, está bien así. No hay problema de eso. Entonces eso se llama el espíritu de tontería. Dice, cuando una persona comete un pecado, cuando entra en este espíritu de tontería dentro de él. Y este espíritu de tontería que hace, le tapa a la persona que pueda ver la verdad. Entonces una persona puede decir, me entró un espíritu de tontería. ¿Sí? Estaba pensando en eso. Sí. No, pero eso no te salva de que no. Tenés que, o sea, ¿cómo entra un espíritu de tontería? Las cosas, primero, vamos a ver, si una persona no sabe nada, ya el espíritu de tontería estaba metido desde el principio. Entonces hay que empezar a limpiar ese espíritu. ¿Qué quiere decir limpiar? Tiene que empezar a entender cosas. A través que entiende, la cabeza le va cambiando. Ahora lo que veía de esta forma, lo ve de esta forma. Cambió. Porque empieza a ver con su mente que está estudiando. Ahora, suponete que es una persona que en sí de repente estudia, pero de repente hay cosas que no le entran. ¿Qué quiere decir que no le entran? Piensa, no, esto no es lógico. No es así. De acuerdo a mi cabeza no es de esta forma. Es de otra forma. Entonces ahí quiere decir que el espíritu de tontería no lo cambió, que lo está tapando todavía. Ahora, él no se puede justificar por eso de no. Si la persona entiende y ya sabe que el camino de Hashem es el verdadero, tiene que tratar de ir en ese camino. No hay justificación. Ese espíritu de tontería lo creaste vos. Por ejemplo, cuanto más te vas a meter en el mundo, más te materializás, menos vas a ver lo espiritual. ¿Y quién va metiéndose de esa forma? La misma persona. Va en contra de lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que te materializás? ¿Qué significa? Por ejemplo, te gusta algo del mundo. Y el gusto que eso del mundo es más grande que todo lo que la cosa espiritual que tenés alrededor. Entonces te perdiste la noción de lo que es lo espiritual. Para vos lo más importante es como estás viendo el mundo de una forma distinta. Lo más importante para vos es esta cosa que viste en el mundo. No hay otra cosa en tu cabeza. Y para vos el camino ese es el correcto. Está todo bien. Está todo perfecto. ¿Por qué? Porque es el espíritu de tontería que te tapa y que no puedes ver la verdad. Ruach Shtut, Ruach HaKlipá. Este Ruach Shtut, este espíritu de tontería del lado del mundo, es un Klipá. Es una oscuridad. Te lleva a la oscuridad. Y eso se llama así, se llama espíritu de tontería y se lo llama un melech, es como un rey que te domina a vos, que es un rey tonto. ¿Por qué es rey tonto? Porque a todo el mundo le hace lo mismo. A todo el mundo lo pone en la misma situación. Lo que pasa es que para cada persona es una cosa distinta. Viene el Yetzer Hará, ¿no? Sí, exacto, va tapando todo. El mejasim a la orbe agilul. ¿Qué hace? Te tapa la posibilidad de ver la luz y ver una revelación, entender algo, alguna revelación, alguna cosa importante de lo espiritual. Te tapa todo eso, no te deja ver nada de eso. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es la verdad? El okut, la divinidad es la verdad y la vida. Todo lo que es espiritual es la verdad y es la vida. ¿Por qué? Vos te vas a fijar, una persona siempre en la vida, después de todo, busca algo que es espiritual. Siempre, siempre.
¿Qué es lo más importante? Es algo espiritual. Quiere decir que la parte espiritual, la que se llama la divinidad, es la verdad y es la vida de la persona. Por eso está escrito, Abaye, Dios, es Elohim, es el Dios de la verdad y el Dios de la vida. Ruach Shtut que hace Mejasea Leemet Yahayut Elohim. El Ruach Shtut, este espíritu de tontería, lo va tapando a la persona para que no pueda ver esto. No puede mirar. ¿Entendés? Por ejemplo, va a venir una persona, hace algo no bueno en el mundo y te dice, ¿qué pasa? ¿Está bien esto? ¿Qué problema hay? Bueno, me equivoqué, hice así, bueno, ahora sigo adelante. Pero por ahí se mandó algo que es una macana terrible. Bueno, una pareja que viene el marido y le engaña a la mujer. Dice, bueno, ¿qué pasó? Me equivoqué, bueno, ya está, terminamos, seguimos adelante, ya está. No es así. Se rompió un montón de cosas, se rompe toda una cosa. ¿Lo que quiere decir? El mundo lo ve bien, qué sé yo, lo mira como una cosa que puede ser, puede haber una cosa de esas, no hay problema, ¿qué problema hay? Puede haber, un hombre puede ser, la mujer también se puede, todas cosas se pierden todos los valores. Y eso que ese justamente es el espíritu de tontería, que está tapando las cosas que son verdaderas. Entonces, ¿qué se hace? La mentira se hace verdad. La Gemnikra Beshem Klipa, por eso se llama Klipa. ¿Por qué se llama Klipa? Klipa que es cáscara. Entonces este espíritu de tontería es una cáscara, te tapa todo y no te deja ver. Cada vez te tapa más en tu vida, en la vida de la persona, lo va tapando cada vez más y más. Así como una cáscara tapa el fruto, entonces así mismo el espíritu de tontería tapa, oculta la luz y la revelación de la espiritualidad. Y ese motivo por el cual que la persona está atrapado y tapado, por ese motivo el yudí puede ir y hacer un pecado. Debido a que está tapado, hace un pecado. Rurak le fiche eino margish, ¿por qué? Porque en ese momento no percibe lo espiritual, es como que está completamente tapado, no puede percibir, no tiene sensibilidad hacia lo espiritual en ese momento. Y si está ciego y no puede ver, ¿cómo lo da vuelta? ¿Qué pasa? Vos vas a ver muchas personas que están así, de repente le pasa algo, un shock. La persona con eso que le pasó, de repente empieza a decir, no, tengo que empezar a averiguar, a ver qué pasó. De repente en Israel lo escuché una vez, que un hombre que no creía en nada, y justo estaba la madre, que estaba muy mal, y falleció la madre, ¿y qué vio? Vio que salía la niyamá del cuerpo, vio eso. Se quedó tan choqueado con eso que empezó a estudiar cosas espirituales. Dice, no, ¿qué estoy viendo? Le cambió toda la visión que tenía en la cabeza, se la cambió. Vio algo que fuera de lo que podía hacer. No cualquiera es. Pero Hashem siempre hace una cosa de esa. A la persona siempre da oportunidad. Hashem siempre le pone a la persona algún momento donde algo pasa, que la persona empieza a reflexionar en la cabeza. Decís, ¿cómo sale de esto? Ahí tenés, a Kadosh Baruj Hu le va a poner a él, le pone una persona en el camino que cumple mitzvot o hace algo y le dice algo que la persona con eso de repente dice, ¿qué está diciendo? A ver, interesante, a ver ¿cómo es eso? Y de ahí se empieza a... Entonces, ¿eso qué es? Eso es como ayer lo despierta, pero hasta que no llegue ese momento, la persona no marquish, no percibe lo espiritual, o sea que es como que todo lo que hay en el mundo, todos los deseos del mundo, todas las cosas que uno vive en el mundo son la verdad y todo lo demás no existe. Pasa que, por ejemplo, si Hashem te pone una prueba de esas y es muy probable que la persona empiece a creer, pero si Hashem no te manda quizás ese tipo de pruebas, te las manda como más disimuladas, la persona quizás no se da cuenta. O a veces no, a veces sí. Por ejemplo, por eso te dije yo, por ejemplo, le mando a una persona que le dice algo, esa persona le dijo algo y de repente parece que no pasó nada, pero eso le quedó algo en la cabeza. Después viene y ve a otra persona. Pero a veces es como la efervescencia del momento, que vio algo y como, sí, quiero hacer, y después se apaga. Y ya ahora ya sabe igual. Bueno, ahí está, pero igualmente hay veces que eso que quiere decir, que hay algo que lo despertó y él no
tuvo capacidad para aprovechar ese despertar. Entonces cae de vuelta. Pero cada Yujú no se cansa con eso. ¿Qué hace? Le manda otra cosa. Después, le manda otra cosa para que después se otra oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Y así lo va despertando de una cosa a otra hasta que por ahí de repente. Hay otros que no, hay otros puede ser que al final de cuentas no llegan. Su vida se termina y de repente no llegaron. Pero por ejemplo, la otra vez fuimos a ver a una persona que fue gobernador de Chubut. Vamos a ver, Yudi. Contamos que es un Yudi. Y bueno, empezamos a hablar con él. Y su mujer no es judía, tiene hijos no judíos. Pero de repente estaba mi hijo conmigo, le preguntó, ¿te hizo bar mitzvah? No. Mire que lo puedo hacer ahora también. El hombre empezó y dijo, bueno, tiene 70 años, no sé cuánto, quiere hacer bar mitzvah. 70 años de hacer bar mitzvah, ¿sí? Eso muy importante, porque pues bueno, no es nada, no hizo nada, ya está, ¿cuánto tiene? 70 años, no sé qué va a pasar con él. No, eso también es una cuestión que la Neshama necesita, hay que quedárselo. Pero mira, a los 70 años, después de toda una vida, de repente hay algo que lo despierta, algo que lo lleva, no sabes, ¿entendés? Entonces siempre cada Yujú da un lugar para que la persona se despierte. Está escrito, creo que igual, no sé si es en el Talmud, que uno puede hacer, ¿cómo se llama? Teshuvá, salvo cuando tenés un hombre tiene hijos con una mujer no judía. No, también puede hacer teshuvá, pero ¿qué pasa? Que cada vez que nace un chico de la descendencia de él que no es judío, otra vuelta tiene que hacer teshuvá. No termina nunca. No termina nunca, porque nunca puede sacarse, porque es una cosa que crece continuamente. Claro, porque si sus hijos van a tener hijos. ¿Sí? Y seguro, entonces él creó una descendencia, de él salió una descendencia que no es la que tiene que salir. Entonces, ¿cómo paras eso? Ahí está el problema, no lo puedes parar. Claro. Entonces siempre tiene su neshama que volver a limpiarse, y no termina nunca de limpiarse. Por eso cuando una persona, tan difícil es la cosa, vos ves una persona, un muchacho que está con una chica no judía, y vos querés explicarle, y no entiende, pero la persona en ese momento no entiende y no sabe todo lo que viene después para la Neshama. No se da cuenta, y no le puedes explicar porque tampoco te entiende. ¿Entendés? Una vez hubo un muchacho que estuvimos, que él empezamos a hablar con él y empezó a entender, pero estaba con la chica esta no judía. Entonces me dice, ¿usted no quiere hablar con ella, papá? Pero bueno, sí, que venga. Entonces vino y empecé a hablar con ella. Bueno, ella quiere formar su familia, pero que él la quiere a él, pero él no está tan dispuesto, que sí, que no, de repente sí, de repente no. Entonces yo le dije, mira, tenés razón, vos querés formar una familia. El problema es él, no sos vos. Como él es judío, entonces a veces quiere y a veces tiene miedo de eso. Siempre haces en el medio, esto y lo otro, no sé si vas a poder formarlo. Y se puso a llorar. Llorar. Y después agarró y le dice, Rab, ahora le agradezco, me dice. Ahora sí sé lo que pasa. Fue y ella lo dejó. Y después no sé cómo me enteré que otro muchacho y se casó o algo así, nos enteramos de algún lado, alguien vino y dijo, no sé cómo. Era parecida. Ahora, ¿qué pasó? Este muchacho después se puso novio con una chica judía. Y la chica judía era muy parecida a la otra chica. Y quizás la hacía, pero eso es bueno porque quizás pensaba en la otra. Ahí está, eso es lo que yo pensé, yo no sé eso, no, pero justamente era muy parecida, como que confundió las
la Neshama, ¿entendés? Por la forma y todo, inconscientemente, sin tener conciencia, pasó algo de eso, ¿entendés? Pero bueno, ahí tenés como un yudí de repente se empieza a despertar y va en camino. En cambio, si una mujer judía tiene un hijo con no judíos, como que la mujer igual tiene hijos judíos. Está bien, pero también no está del todo bien eso, ¿entendés? No está bien eso. No. No es porque pasa una cosa de eso, no quiere decir que se justifica la cosa. No, pero es mejor que al revés. No sé si es mejor. ¿Qué pasa con esos chicos? Mira, yo tengo casos de gente que está casado que tuvo chicos con gente no judía y no deja que los chicos esos vayan a un colegio judío. No deja que esos chicos se eduquen como judíos. El padre dice no quiere, se empecina y el chico no tiene forma de... La madre no puede hacer nada. De escondidas, la madre empezó a hacer chubá después, a escondida lo agarra a los chicos y los lleva para que aprendan algo de Yahadut, pero sin que el padre se entere, porque si el padre se entera se arma lío y la ley lo protege, porque es el padre, lo protege. Entonces, ¿qué pasa con ese chico? Hay que esperar que sea grande y cuando sea grande hay que ver qué pasa con él, si él va a decidir o qué decide, cómo decide. ¿Entendés? Es todo un problema. Entonces no es tan fácil decir, bueno, no, para la mujer, bueno, son judíos, pero ¿y qué hacemos con ellos? Todo es un lío, no es fácil. Por eso vas a ver que donde entra en una familia hay problemas de matrimonios mixtos, la familia se separa. Empieza a haber separaciones, los hermanos no se juntan, se separa esto, se separa lo otro. O sea, hace una mella, hace un agujero en la cosa que tenemos, lamentablemente. ¿Eso es por qué? Porque trae problemas, ¿entendés? Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estudiamos, vamos estudiando. Entonces dice acá lo siguiente. Entonces, este espíritu de tontería que le saca la percepción de la espiritualidad, ¿qué provoca en él? Que Nidmalo le parece a él que él sigue estando en su Yahadut. Le parece que está todo bien, está todo perfecto. O sea, ¿cuál es la excusa? Por ejemplo, un yudí siempre quiere estar unido a sus fuentes, a sus cosas le gusta siempre quiere. Siempre algo tiene para estar con lo suyo. ¿Entendés? Entonces, nunca él piensa que se está separando de lo suyo. Entonces, ese espíritu de tontería que entra lo hace pensar de que él está unido a lo suyo, no hay separación, no hay nada. Debido a eso, sigue. Si a él le viene la idea, si él en sí se da cuenta de la verdad que en sí se separa de lo suyo, de lo que es él, inmediatamente no va a querer ni moverse y va a seguir con lo que él es. Va a cambiar de opinión. Vos habrá mucha gente, muchos yudim que son muy rectos, muy buenos. Vas a ver, no tienen nada que ver con judaísmo. Y ellos en sus negocios, sus cosas, son gente bien, como tiene que ser, con todo. ¿Entendés? Bueno, y esa gente va a decir, no, pero yo en esto no creo y no veo. ¿Por qué ve eso? Porque él no piensa en ese momento que se está separando de algo suyo. Pero si él llega a entender que si se separa, inmediatamente va a corregir su camino. Inmediatamente va a corregir. Que eso es lo que dice acá. Que eso es lo que pasa con el yudí. Este yudí que va en un camino que no es el que tiene que ir él, es porque él no entiende que está separándose de lo suyo. No entiende realmente que está fuera del camino que tiene que estar. Él piensa que lo que está haciendo está perfecto. En consecuencia de eso pasa eso. ¿Por qué dice que cada yudí tiene una teba, tiene una naturaleza interna? Cada yudí nacimos con una naturaleza. She'en rotze mishum ofen beino yachol klal liot nifrad de locura. Que él no quiere en su interior estar separado de Hashem. Él quiere estar junto a Dios. No importa en qué situación está. Hay dentro de él algo fuerte que es su neshama, tiene una neshama que tiene una unión con Hashem, que él va a querer estar unido con Hashem. Tiene eso. Y vos, cualquier yudí, en el lugar donde esté y como esté, adentro de él está eso. Ve a raya, ¿cuál es la raya de esto?
que a veces un yudí cuando viene y le dicen vos sos un judío y lo insultan, de repente saltó y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo no te voy a dejar. ¿Por qué me dices? ¿Dónde sacaste? Si vos no te interesa nada, ¿dónde te salió toda la... ¿Dónde sacaste todo para afuera? ¿Qué es lo que vino vos? ¿Qué te pasó adentro? Ahí está, ahí ves como que adentro de él está que él tiene que estar unido con lo suyo. Lo que pasa es que hay cosas que él, con su espíritu, ese espíritu de tontería que lo tapa, no lo deja ver, y entonces a consecuencia de eso él piensa que no está en un camino equivocado. Y hasta puede ser que venga un yudí por defender su judaísmo, está dispuesto a recibir algo que le va a provocar isurim. ¿Qué es isurim? Sufrimientos. A veces un yudí va y se va a pelear y se pelea y le pegan y esto y recibe sufrimientos porque no va a decir que no va, él no va a resistir, no va a salir de su idea que lo que está haciendo está bien, no le importa. Dice, entonces se ve que afilu bedargata pejutim becalche becalín, dice el nivel más bajo que esté el yudí, aunque sea un poshe Israel, aunque sea uno que hace lo peor en el mundo, que está en una situación que es contra y hace cosas malas en el mundo, de repente se va a estar dispuesto a entregar su alma por su judaísmo. Va a estar dispuesto a eso. O sea, una vez estábamos en una reunión y vino un muchacho de Mendoza, que era un muchacho que él es reformista, pero estaba en un templo en Mendoza. Y él, ¿qué pasó? Había un hombre un yudí que estaba en la cárcel y que era un muchacho que ya había estado en Israel y había hecho un montón de cosas no buenas, no era nada bueno, y lo agarraron acá y lo metieron en la cárcel en Mendoza. Y había un rabino de Chabad que iba a la cárcel a poner el tefilín. Entonces él decía, yo no entiendo cómo va a la cárcel a ponerle a una persona como esta, una persona que con todo lo que hizo, con todas las cosas que tiene encima, yo no me podría acercar a esta persona de ninguna forma. Eso es lo que piensa, una persona mala, una persona... Entonces no tengo que ir, no sé por qué va a poner tefilín. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? En realidad tiene que ir a poner tefilín. ¿Qué sabe si el tefilín le va a cambiar la cabeza? Por ahí el tefilín que se va a poner le va a ayudar y la persona de repente va... Pero también es peligroso, te puede arrastrar con él. Depende, escúchame, la persona que va, el rabino que va y sabe lo que está haciendo. ¿Por qué va ahí? Pero siempre hay que considerarse como un rayá. No tenés que siempre pensar que estás fuerte. Oh, no, sí tenés que pensar que estás fuerte. Lo que vos tenés que considerar es que tenés que ser como un rayá para que no te engañe el Yetzer Hará a vos, nada más. Pero no porque vos tenés que pensarte que sos débil. Al contrario, el Rebbe dijo que la persona tiene que ir adelante y tiene que agarrar y iluminar y tiene que ir a hablar con otro yudí. Y si hablas con uno que está... Hay gente que fue a confiterías bailables en Israel y hubo gente que ahí no sé qué le dio, qué puso, y el muchacho después salió y hizo teshuvá y se acercó al judaísmo. Pero también hay gente que se fue. Bueno, esa es la fuerza que te da el Rebbe. Si vos tenés una fuerza verdadera, entonces que si no vayas. Si vos eso te va a tirar para atrás, bueno, no tenés la fuerza, no vayas. Dice que en Israel, por ejemplo, los Chabadnikim, los muchachos de la Yeshiva, van a poner tefilín en la Tajaná Merkazí, al lugar donde van toda la gente. Pero ¿qué hicieron? Porque la televisión israelí es de esa forma muchas veces. Entonces, ¿qué hicieron? Son cámaras. ¿Para qué? Enfocarlos a ellos, a ver qué hacían y dónde miraban. Si miraban chicas, si no miraban esto. No pudieron agarrar uno que mirara a alguien. Toda la cabeza de ellos, ¿dónde estaba? En buscar a alguno para poner tefilín. Nada más, no había nada. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo pueden estar fuera de todas las cosas y meterse de esa forma y pensar solamente en ese punto? Es el estudio, la forma como se está estudiando. ¿Qué es lo que van? ¿Cómo es entender lo que es el Abat Israel? Entender cuánto vale esta persona, cuánto vale la otra y qué es lo que tengo que hacer. Yo voy con un objetivo, tengo todo bien claro dentro mío. Entonces la persona entiende bien fuerte eso y puede mantenerse.
¿Entendés? Sin embargo, vos tenés otros sectores religiosos que, al contrario, se encierran. Están cerrados en un lugar, no salen de su lugar. No van, bueno, puede ser que sean débiles. ¿Eh? El Swedish Guy es más fuerte. No sé si por ahí es más débil interiormente. Donde sale un poquito de ahí, un poquito, capaz que se pierde inmediatamente. Hay que ver si lo que él tiene y lo que le dieron es con toda la fuerza. Es si le da fuerza a él, por ahí no es lo que le da fuerza. ¿Entendés? Vos podés estudiar cómo hacer una mitzvah, pero ¿entendés cuál es el objetivo tuyo? ¿Cuál es el objetivo de tu alma? Del todo, con toda la fuerza, por ahí no entendés eso. Entonces eso puede provocar de que tu estudio y todo es superficial. Todavía no llegaste al fondo, entonces tu interior está débil. Entonces puedes caer. Entonces te pongo vallas. ¿Qué vallas? No puedes salir de acá, tienes que estar acá adentro, así de esta forma, haces esto, haces lo otro, entonces te encerrás y ahí puedo vivir con mi yadut, ya está. ¿Entendés? Pero eso no quiere decir que yo sea fuerte. Por ejemplo, si una ciudad es amurallada, una ciudad tiene murallas, indica que la gente de adentro es débil. ¿Cómo te das cuenta que la gente es fuerte? Cuando la ciudad no está amurallada, cuando la ciudad no tiene murallas. Esto quiere decir que no tienen miedo a nada, es una cosa que está libre. Con toda la fuerza. O sea, cuando está tan desamurallada, también es un peligro. Bueno, ahí está, eso es lo que estamos hablando. Porque si la persona tiene fuerza para esto, bárbaro. Por eso dice que el Rebbe Rashab cuando hizo la Yeshivot Chabad, dice, él contó en el Shamaim, se fijó en el cielo cuáles son las Neyamot que para ir a estas Yeshivot. Que no todas las Neyamot de Israel es para estas Yeshivot. ¿Por qué? Porque tiene que ser Neyamot especiales que tengan la fuerza de hacer lo que tienen que hacer. Y después, por Ashgaha Pratit, que Hashem manda, fueron cayendo los que caen en la Yeshiva. Pero del Rebbe que formó la Yeshiva ya sabía, ya miró en el Shamaim con su fuerza espiritual cuáles son las Neyamot que van a ir a esa Yeshiva. ¿Entendés? Seguro, ahí está. Bueno, entonces acá aprendimos qué es el espíritu de tontería y cómo lo lleva la persona y qué es lo que hace con él. Y la persona tiene que luchar contra esto y ir sacándolo de esto. Sí, ya cerramos. Ya estamos cerrando. Llegamos a esto. Hoy yo traje preguntas. Sí. Por ejemplo, el idioma de los animales, de la clase pasada, el idioma de los animales, ¿los pájaros tienen un idioma y las serpientes otro o son el mismo? ¿Qué cosa? ¿El idioma de los animales es el mismo para todos los animales o cada animal tiene su idioma? Cada animal tiene su idioma distinto. ¿Y los bebés tienen su idioma? El bebé es una persona, son etapas. El idioma del bebé es el idioma tuyo, el idioma mío, lo que pasa es que él está creciendo. ¿Entendés? En cambio, un animal cualquiera, por ejemplo, una vaca que hace mu. ¿Significa algo el mu de la vaca? Para mí, para vos no significa nada. Pero para Shlomo Amelech sí significa. Él puede ver lo que significa eso. Entonces Shlomo Amelech cuando escuchaba algo, sabía lo que era. ¿Cómo no se volvía loco? ¿Eh? ¿Cómo no se volvía loco escuchando tanta conversación? Escuchame, al contrario, eso que él puede ver todas estas conversaciones, tú puedes ver todo esto, muestra la grandeza divina delante tuyo. Al revés. Él podía ver más allá, para eso tienes que tener una cabeza grande también. Si la cabeza nuestra es chica y queremos meter todo eso, nos volvemos locos de verdad. ¿Entendés? Y el bebé por ser, o sea, por más que sea chiquito, también tiene que, por ejemplo, le tengo que cortar las uñas salteando. Que duerma para el lado izquierdo. Eso que duerma para el lado izquierdo, no le... Las uñas que vos estás salteando, lo tenés que cortar a salteando, no hay problema. Pero hay muchas cosas que el bebé no tiene obligación. Un bebé no tiene obligación de mitzvot. ¿Entendés? Pero vos no puedes ponerlo así y el bebé se te va a dar vueltas. Se da vueltas es un bebé. Ya está. Entonces lo puedes agarrarlo, lo atás en la cosa para que esté así. No podés. Para la madre esto es un tema, por ejemplo, yo digo el Shema y quizás a la media hora él se levanta y yo me tengo que levantar. Estás obligada a levantarte, no importa que digas Shema.
Y tengo que decir la braja a veces con la mano izquierda. No importa. Tenés tu bebé, tenés que atenderlo. Lo más importante es tu bebé en ese momento. Que es bueno que decís la bendición, bueno que haces esto, bueno que haces... Y no importa que después tenés que levantar. Vos decís todo para estar. Después tenés que levantar. ¿Y todas las veces tengo que decir el Modéani o...? Cuando te levantás, sí, realmente tenés que decir. Cada vez que dormiste por lo menos, te quedaste dormida, entonces el Modéani de vuelta. ¿Entendés? Era... ¿Estamos? Sí. Pero dejalo al nene que vaya libre. Dejalo. Que duerma para la...